ley de conservación de la materia, o también ley de Lomonosov, Lavoisier, la ley de la conservación de la masa en las reacciones químicas. La conservación de la masa o ley de la conservación de la materia. De forma más simple, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hola, ¿cómo están? Hoy nos toca hablar de un tema muy interesante, ley de la conservación de la materia. Es importante conocer el trasfondo de este postulado y también conocer la historia del hombre quien lo llevó a cabo y lo pudo hacer posible. Lavoisier era un hombre muy meticuloso en su trabajo. Durante la mayoría de sus experimentos se dedicaba a hacer anotaciones acerca de todo lo que él utilizaba. Principalmente en sus experimentos químicos, anotaba la masa de sus productos y de sus reactivos. Pero se empezó a dar cuenta que en los procesos de combustión, principalmente, la masa de sus reactivos era superior a la masa de sus productos, y él no entendía el porqué de esta pérdida de masa. Y esto no solo lo describió él, sino que Robert Boyle también se dio cuenta de que los metales al entrar en un proceso de combustión o al calentarse perdían cierta cantidad de masa. Entonces Lavoisier decidió hacer un proceso de combustión pero en un sistema cerrado, haciendo uso de la bomba de vacío. Para usar de reactivo, calentó óxido de mercurio, el cual a una alta temperatura se transformaba en mercurio líquido. Este pasaba a través del dispositivo hasta llegar a la bomba de vacío. Entonces, al medir la masa del mercurio líquido, se percató de nuevo de que éste había perdido masa con respecto al óxido de mercurio, pero al medir la presión del aire, este se había dado cuenta de que había aumentado. Entonces decidió invertir el experimento. De esta vez volvió a calentar el mercurio líquido en presencia de aire, y este volvió a ser un polvo rojizo. Y al medirlo notó que la masa había aumentado, pero que la presión del aire había disminuido. Este no fue el único experimento que él había realizado acerca de la combustión, y sus conclusiones fueron de que en realidad la materia no se perdía como tal, sino que solo se cambiaba de estado o se transformaba en el medio, por lo que tiempo después formuló uno de sus postulados más famosos, el cual ya acabo de mencionar, el cual es de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para comprobar que la masa se conserva, les tengo un muy buen y sencillo experimento. Realizar el experimento que nos ayudará a comprobar que la masa se conserva. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Usaremos vinagre. Usaremos también un recipiente cualquiera que ustedes puedan encontrar en su casa. En este caso yo usé una botella de Coca-Cola de vidrio. Haremos uso también del bicarbonato. Usaremos también un globo. También haremos uso de un embudo. En este caso yo no conseguí embudo, pero pude hacer uno con un papel que encontré en mi casa. También haremos uso de una cuchara o de algún utensilio que nos pueda servir para colocar el bicarbonato en el globo. Y solamente para comprobar que la masa se conserva, haremos uso de este utensilio. Esto, si ustedes no lo tienen en casa, no lo pueden usar y solo pueden usar los materiales anteriores. Lo primero que haremos es colocar el vinagre en el recipiente. Para ello colocaremos la medida que nosotros creamos necesaria, ya que esto no afectará el desempeño de nuestro experimento. Así que podemos colocar lo que nosotros decidamos. Lo siguiente que haremos es colocar el bicarbonato en el globo. Para ello haremos uso del embudo y de la cuchara que mencionamos anteriormente y colocamos el bicarbonato. Eso también puede ser lo que ustedes deseen.
Lo siguiente consistirá en poner el logo en la boca del material que hemos utilizado o del recipiente. Colocamos esto en la pesa o báscula para comprobar cuánto es la masa y para ver que cuando suceda la reacción la masa sigue siendo la misma. Procederemos a colocar el bicarbonato en el vinagre. Para esto nos basta con levantar el globo y vemos cómo empieza a caer el bicarbonato en el vinagre y cómo el globo se empieza a inflar. Vemos que esta es una reacción química que sucede al entrar en contacto el bicarbonato con el vinagre. Y así vemos que a pesar de la reacción química que se llevó a cabo, la masa sigue siendo la misma. Y es así como con este experimento podemos notar que la masa se conserva. Todo experimento tiene una explicación, así que, ¿qué les parece si nos vamos al pizarrón para entenderlo un poquito más? Ahora que ya realizamos el experimento y pudimos comparar el peso antes de la reacción y después de la reacción, ahora vamos a representarlo en una ecuación química y vamos a comprobar que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Primero lo que debemos hacer es conocer los reactivos y los productos. Los reactivos es el vinagre, el bicarbonato de sodio, que producen acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Okay, primero lo que vamos a hacer es identificar los elementos. Aquí identificamos carbono, hidrógeno, oxígeno, sodio. Aquí volvemos a identificar hidrógeno, carbono, oxígeno y verificamos que de este lado sigan siendo los mismos elementos: sodio, carbono, hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno, oxígeno, carbono y oxígeno. Ahora vamos a checar el número de átomos. Voy a hacerlo con diferentes colores para que no nos confundamos. Aquí tenemos 2 de carbono, aquí tenemos 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Recordemos que cuando no tenemos aquí ningún número, esto representa 1. Entonces aquí sería 1 de sodio. Hidrógeno aquí representa igual 1, que sería 5 de hidrógeno. Carbono representa igual 1, entonces sería 3 de carbono. Y aquí tenemos 3 de oxígeno más 2, serían 5. Ahora nos vamos con los productos. Aquí tenemos 1 de sodio también, lo voy a hacer con otro color. 1 de sodio. Y tenemos 2 de carbono, 3 de hidrógeno, 2 de oxígeno, 2 de hidrógeno, que en esta harían 5, 1 de oxígeno, que harían aquí 3, 1 de carbono, que aquí irían 3, y 2 de oxígeno, que 3 más 2 son 5. Aquí es donde podemos comprobar que la materia se sigue conservando. Lo único que cambió fue el producto, pero de ahí se sigue conservando. Miren. Solo se transformó, no se creó ni se destruyó. Esta ley no solo se observa en el laboratorio, sino que también podemos observar algunos ejemplos en la vida cotidiana. Algunos ejemplos de la ley de la conservación de la masa en la vida cotidiana son los siguientes. La combustión de los hidrocarburos. Ejemplo de estos son los automóviles. Podemos ver cómo el combustible arde y suele desaparecer, pero realmente este es convertido en gas, específicamente en dióxido de carbono, que resulta impalpable. Otro ejemplo es el hervir agua. Seguramente has observado cómo al llegar al punto de ebullición, el agua comienza a desaparecer o evaporarse, a lo que conocemos como vapor de agua, y gran parte se conserva en estado líquido. Sin embargo, la suma de las masas en estado gaseoso como en estado líquido tendrá como resultado la masa inicial. Seguramente has observado la combustión de una vela. Bien, pues este también es un ejemplo de la ley de la conservación de la masa, ya que cuando la vela arde no se gana ni se pierde masa. La masa total de la cera y el oxígeno molecular antes de la combustión es igual a la masa total de dióxido de carbono, vapor de agua y cera sin quemar que quedan cuando la vela se apaga. Por último, la putrefacción. Estoy segura de que has observado cómo la fruta se comienza a dañar. Esta inicialmente se oxida y pierde su tamaño original.
Se va reduciendo poco a poquito y luego te preguntarás qué pasa con la cantidad de materia que se comprime. Pues esta se desintegra en forma de gas o partículas en el medio ambiente. Por último, me parece importante recalcar que la ley de la conservación de la masa tiene sus limitantes, por lo que se considera una ley de conservación aproximativa. Entre otros procesos no químicos, la masa total del sistema no tiene por qué conservarse estrictamente. Por ejemplo, en la fisión nuclear, que es cuando se bombardea un núcleo pesado con neutrones. En este caso, existe una diferencia de masa entre los productos finales y los reactivos iniciales de la fisión. Eso es lo que permite proporcionar una energía. Por la misma razón, la energía tampoco se conserva en este tipo de reacciones. Me ha parecido muy interesante conocer la historia de este postulado de la conservación de la masa y al igual conocer cómo lo podemos encontrar en los distintos aspectos de la vida. Bueno, al menos a mí lo que me resultó grato saber es que para comprobar esta teoría no necesitamos tener un laboratorio super equipado. Podemos realizar experimentos en casa con materiales que podemos encontrar por ahí y aún así poder comprobar la veracidad de esta teoría. A mí me agradó mucho el conocer la teoría científica y la explicación de esta, al igual que conocer la historia de cómo fue descubierta. Al igual es muy interesante poder darnos cuenta de que la ley de la conservación de la materia van a estar presentes en todos los experimentos. Es muy grato poder platicar de estos temas con ustedes. ¿Qué les parece si nos vemos en el siguiente Day Interesante? Ok. Hasta luego. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye.